Hola, buenas tardes. Hoy le hablaremos del contrato de suministro. El contrato de suministro es un contrato por el cual una de las partes se compromete a llevar a cabo entregas sucesivas y periódicas en fechas determinadas o determinables a otra persona a cambio de un precio cierto. Está requerido por el Código de Comercio en su artículo 968, donde lo caracteriza por suministrar bienes o servicios de forma periódica a continuas, independiente en prestaciones periódicas y continuas. Función económica. Se justifica en la necesidad del tráfico mercantil de satisfacer de forma rápida, segura y racional las necesidades de suministro cuando éstas son constantes en el tiempo, para así conseguir mayor eficiencia económica para cada parte, facilitar el intercambio comercial entre las partes, ayudando a desarrollar a cada parte su actividad comercial. Características. Es bilateral. La persona encargada de suministrar los bienes y servicios como la persona que se beneficia con dicho suministro. Tienen obligaciones. La del primero, como la naturaleza del suministro lo indica, proveer los bienes y servicios. Y la del segundo, la de pagar por los bienes y servicios suministrados. Nominado. Es decir, que se encuentra regulado por el Código de Comercio entre los artículos 968 al 980. Consensual. Se perfecciona con el consentimiento de las partes contratantes. Oneroso. Ya que cada provisión de bienes y servicio debe ser pagado, esta es una característica de los contratos comerciales, que por su naturaleza son onerosos. De tracto sucesivo. Si se fija en el contrato de suministro que se harán varias prestaciones, es decir, que el suministro de bienes y servicios se hará en varias fechas. Diferencia entre el contrato de suministro y el contrato de compraventa. En la compraventa, la obligación del vendedor es transmitir la propiedad para que la otra parte pague un precio, mientras que la obligación en el suministro consiste en cumplir a favor de otras personas prestaciones periódicas de casos a cambio de una contraprestación. En el contrato de compraventa, aunque la entrega de las mercancías vendidas se haga por partes, es la ejecución inmediata, mientras que en el suministro es de carácter sucesivo. Lo que paga el vendedor por la cosa vendida se denomina precio, mientras que el pago por los servicios a cosas suministradas se denomina contraprestación. La compraventa no puede tener por objeto de prestación de servicios, el suministro sí. Modalidades. El contrato de suministro tiene 4 modalidades: derecho de preferencia, comodato unido al suministro, suministro recíproco y prórroga de contrato. Derecho de preferencia. Puede ser un derecho de preferencia para celebrar un nuevo contrato con el suministro a la terminación del contrato de suministro. Comodato unido al suministro. Que se celebre un contrato de comodato conjuntamente con el suministro. El suministrante es el comodatario de determinados bienes, sobre los cuales les concede el uso gratuito con el exclusivo objeto de guardar o almacenar las cosas. Suministro recíproco. Dos contratos de suministro contenidos en uno mismo. Esta modalidad exige que los bienes de objeto del contrato sean distintos. Y prórroga de contrato. Algunos contratos suelen fijar un plazo que señala su duración, y el derecho del suministro de solicitar una prórroga antes de que llegue el término pactado inicialmente. Ahora vamos a hablar de la cuantía. Entonces, según lo dispuesto en el artículo 969 del Código de Comercio, se presentan 4 opciones para la determinación de la cuantía en el contrato de suministro. Y para establecer la cuantía del suministro, si las partes no lo hubieran fijado en cantidad determinada o señaladas las bases para determinar, se van a aplicar las siguientes reglas. La primera regla es si las partes han fijado un límite máximo y un mínimo para el total de suministro, o para cada prestación corresponderá al consumidor determinar dentro de tales límites la cuantía del suministro. ¿Eso qué quiere decir? Que entre el mínimo y el máximo el consumidor tiene la potestad de determinar en qué punto se puede fijar la cuantía. El segundo es si las partes han fijado solamente un límite máximo, corresponderá al consumidor determinar la cuantía sin exceder dicho máximo. Es decir, en este caso, el consumidor solo tiene
que definir la cuantía sin sobrepasar la que ya se haya como establecido como parte máxima. 3. Si las partes se remiten a la capacidad del consumo o a las necesidades ordinarias y señalan un mínimo, el consumidor podrá exigir las cantidades que su capacidad de consumo u ordinarias necesidades le impongan, pero está obligado a recibir el mínimo fijado. Por su parte, el proveedor deberá prestar dichas cantidades o el mínimo según sea el caso. Es decir, que él solo va como a suministrar respecto a la cantidad de consumo que el consumidor necesite, es decir, si necesita solo 1000 toneladas, pues sobre 1000 toneladas es lo que se va a realizar pues el contrato de suministro. Y cuarto, cuando la cuantía del suministro no haya sido determinada, se entenderá que las partes han pactado aquella que corresponda al ordinario consumo o a las normales necesidades del consumidor, salvo las existencias de costumbre en contrario. Eso que quiere decir que si no se fija ninguna cuantía, se trabajará dependiendo de cómo es el trabajo o cuántos los insumos que necesita la persona que se le va a brindar el suministro, o por decirlo así, al consumidor. Hablando del plazo, además de lo que está conferido en el 970 del Código de Comercio, también se determina la forma de definir un precio para el cumplimiento de la obligación. Si las partes no señalan el precio del suministro en el todo o para cada prestación o no fijan en el contrato la manera de determinación, sin acudir a un nuevo acuerdo de voluntades, se presumirá que aceptan el precio medido que las cosas o servicios suministrados tengan en el lugar y el día del cumplimiento de cada prestación o en el domicilio del consumidor, si las partes se encuentran en lugares distintos. En caso de mora del proveedor, se tomará el precio del día en que haya debido cumplirse la prestación. Y si las partes señalan precio para cada prestación, se presumirá que convienen igual precio para las demás de la misma especie. Siguiendo con las reglas del plazo, para la fijación del plazo, el artículo 972 dispone ciertas condiciones para su ejecución. Si las partes fijan el plazo para cada prestación, no podrá haberse variado por voluntad de una sola. Eso quiere decir que para la variación de la entrega o del cumplimiento de cada prestación es menester tener como la aprobación de ambas partes, no solo unilateralmente. Cuando se deje a una de las partes el señalamiento de la época en que cada prestación debe efectuarse, estará obligada a dar preaviso prudencial a la otra fecha en que debe cumplirse la correspondiente prestación. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso de que haya un preaviso o algo, tiene siempre que el deber de notificar a la otra persona del cumplimiento de las obligaciones. Y si las partes tuvieran diferencias sobre la oportunidad del preaviso, el caso se decidirá por el procedimiento verbal con intervención de peritos para que estos determinen cómo se debe interpretar el preaviso. Para la determinación del precio no hay como una norma fijada, pero dicen que el precio lo pactan las partes previamente y tienen la libertad para fijar el monto y la forma en que se modificarán los mismos. Cuando no han acordado la remuneración del contrato, se aplican las normas del artículo 969 del Código de Comercio, que es como las que hablamos anteriormente. Ahora vamos a hablar de las prestaciones dentro del contrato de suministro. Entonces, el contrato de suministro se como clasifica como de colaboración empresarial por el compromiso y estabilidad que las partes aportan al negocio. Eso que quiere decir que esto es un contrato en el cual la relación va muy de la mano, es decir, que existe esta colaboración entre yo entrego unos suministros y tú me pagas por esos suministros y como esta continua ejecución para que realmente exista una colaboración. Es oneroso ya que cada provisión de bien y servicio debe ser pagado. Esta es una característica de los contratos comerciales ya que estos por su naturaleza son onerosos. Es decir que como naturalmente o obligatoriamente el contrato de suministro es de carácter oneroso para ambas partes. Si se fija en el contrato de suministro que se harán varias prestaciones, es decir, que el suministro de bienes y servicios se hará en varias fechas, se considera que el contrato de suministro es de trato sucesivo. ¿De qué quiere decir? Que el suministro puede ser de ejecución instantánea, o sea, que el suministro solo fue por una vez, o se definieron que ese suministro se iba a dar en diferentes meses, en diferentes temporadas del año, de una forma continua. Entonces, ya entendemos que el contrato de suministro va a ser de trato sucesivo hasta que se termine cada una de las prestaciones que se pactaron dentro del mismo. Ahora vamos a hablar del pacto preferencial. En el contrato de suministro se puede realizar un pacto preferencia que consiste, como su nombre lo indica, en preferir al proveedor para terminar un contrato posterior sobre el mismo objeto. Dicha preferencia también puede ser pactada a favor de quien percibe el suministro, según lo establecido en el artículo 974 del Código de Comercio, el cual dice lo siguiente.
El pacto por el cual la parte que percibe el suministro se obliga a preferir al proveedor para concluir un contrato posterior sobre el mismo objeto se sujetará a lo dispuesto en el artículo 862. La preferencia puede también pactarse en favor de la parte que percibe el suministro. Lo que quiere decir que el pacto preferencial o el pacto preferente es completamente válido entre los contratos de suministro y a grosso modo lo que busca es tener esa primera como que siempre sea como la primera opción para contratar o para ser contratado. ¿Listo? Y algunas de las características del pacto preferencial, según pues el artículo 974 del Código de Comercio. El primero es que es de carácter obligatorio, es decir, una vez pactado por las partes en el contrato, es obligación cumplirlo. Es decir, que si determinamos que ese va a ser nuestro principal proveedor y lo figuramos a través de un pacto, es menester de la otra parte cumplir con esta obligación. Segundo, no podrá estipularse por un término superior a un año. Cuando se pacte un plazo superior quedará reducido donde establecido en el Código de Comercio. Es decir, que el pacto de preferencia solo es como válido para una ejecución de un año. Posiblemente se pueda renovar como en el siguiente contrato, pero solo estás obligado a tener una preferencia para el primer año. Tercero, si se concede el pacto de preferencia en beneficio de quien está ejecutando en virtud de un contrato una explotación económica determinada, el plazo del pacto de preferencia se contará a partir de expirado el contrato de ejecución. Y cuarto, entonces el pacto de preferencia en el contrato de suministro puede pactarse tanto a favor de quien cumple las prestaciones, es decir, el proveedor de los bienes y servicios, como a favor de quien se beneficia con la prestación del suministro. Y ahora vamos a hablar del contrato de distribución. Es aquel contrato por medio del cual una persona que se denomina distribuidor adquiere productos a su propia cuenta y riesgo para comercializarlos, obteniendo como remuneración la diferencia entre la adquisición y la venta. Se emplea en dos sentidos. En el sentido amplio, de carácter genérico, de acuerdo con el cual una persona o empresa coloca en el mercado bienes o servicios que generan o producen otras empresas. En sentido restringido, referido a un modo particular de vinculación entre la empresa productora y el sujeto que coloca los productos en el mercado. Ahora hablaremos de la función económica. La función económica del contrato de distribución surge con la necesidad de los empresarios de hacer llegar de manera más rápida y efectiva sus productos a los consumidores finales o comercializarlos a través de otros intermediarios, quienes pueden estar en mercados lejanos o responder a prácticas de negocio específicas que no sean de total conocimiento de los primeros. Elementos del contrato. Territorio. El contrato atribuye al distribuidor una zona territorial determinada de actuación con derecho a no exclusividad sobre ella. Esa exclusividad territorial es bilateral. El distribuidor se obliga a no facturar ventas fuera de la zona determinada y el fabricante a su vez se compromete a no designar otro distribuidor en el mismo territorio. La exclusividad. La cláusula de exclusividad puede ser o no estipulada y ser unilateral o bilateral. El fabricante en muchos casos se compromete a no efectuar ventas directas en la zona exclusiva y el distribuidor a no comercializar productos que compitan con los del fabricante. La exclusividad del producto no se pierde por la eventual distribución simultánea de otros productos. Ese es el elemento más controversial de todos, ya que cuando la empresa que concede la exclusividad tiene poder del mercado. La duración. El contrato puede convenirse por un tiempo indeterminado o bien que prevea un plazo que en la mayoría de los casos se limita a un año sin tácita reconducción. Dentro de las características del contrato de distribución encontramos que es bilateral, es decir, derechos y obligaciones a la vez para las dos partes que intervienen en el acto jurídico. Es oneroso, es decir, ambas partes tienen obligaciones y ventajas económicas recíprocas. Conmutativo, que cada parte conoce con precisión sus derechos y deberes desde el inicio del acuerdo, donde se privilegia el trato igualitario y con privilegios para que nadie reciba ni más ni menos de lo que corresponde. Es consensual, es decir, se perfecciona por la mera voluntad explícita en la manifestación del consentimiento de las partes contratantes. Es atípico, que no se encuentra regulado en las normas jurídicas, sino la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia han establecido los principios que le son aplicables. Y por adhesión, cuando una de las partes
ha predefinido el contenido del contrato y la otra parte adhiere o acepta con su firma lo que ahí aparece. Tipos de contratos de distribución. Principalmente existen 3 tipos de contratos de distribución. Contrato de distribución en exclusiva. Es quizá el más común y es el que se suele recurrir especialmente cuando se trata de contratos de distribución internacionales en los que el distribuidor no puede vender productos de la competencia. Está el contrato de distribución selectiva. A diferencia del anterior, en este caso el distribuidor sí puede vender productos de la competencia. Este contrato suele incluir algunas cláusulas como, por ejemplo, que se necesite llegar a un número de ventas mínimas para continuar con la relación comercial. Y contratos de distribución intensiva. El objetivo principal de este contrato es intentar conseguir el mayor número de distribuidores posibles y alcanzar un mayor número de puntos de venta. Derechos y obligaciones del fabricante o proveedor. Entregar las mercaderías a que se obligó en la cantidad, tiempo y modos previstos. No vender directamente los productos o no designar otro distribuidor en la zona de exclusividad. Derechos y obligaciones del distribuidor. Vender los productos, por lo menos en la cantidad mínima que se obligó. Promover la venta de mercaderías y obtener la mayor colocación posible. Pagar las facturas de compras de dichas mercaderías en las condiciones convenidas con el fabricante. Verificar el estado de las mercaderías y mantener un inventario adecuado de las mismas. Terminación del contrato. En la relación de distribución, la extinción se produce por las causas ordinarias comunes a todo contrato, pero entre ellas la resolución y la rescisión son las que generan mayores inconvenientes en la práctica. Por otra parte, cabe distinguir entre los contratos por plazo determinado y los contratos por plazo indeterminado. En los contratos de plazo indeterminado, cuando la distribución se pacta por un periodo determinado, no pueden resolverse ni denunciarse por los contratantes antes del vencimiento del plazo previsto, al menos que uno de ellos incumpla gravemente sus obligaciones. En los contratos de plazo indeterminado, por el contrario, no se ha pactado plazo o periodo de duración determinado. El contrato puede denunciarse libremente por cualquiera de las partes que no se encuentran indefinidamente vinculadas por él. Al no tener plazo, este depende de lo que las partes acuerden y es válido pactar la terminación anticipada sin responsabilidad hacia la otra parte, es decir, preaviso mediante. El preaviso es necesario y es una condición sine qua non para permitirle al distribuidor dedicar sus afanes a otros negocios mientras liquida ordenadamente la distribución cancelada. Un contrato similar al contrato de distribución es el contrato de agencia mercantil. En el contrato de distribución podemos encontrar que es aquel contrato en el que el productor o fabricante acuerda con el distribuidor la entrega de un bien para su reventa en una determinada zona, mientras el contrato de agencia mercantil es aquel por el cual un agente se obliga frente a otra de forma continua o estable a cambio de una remuneración. En el contrato de distribución, la remuneración del distribuidor surge de la diferencia entre el precio de la compra al principal y el precio de reventa. Y en la agencia mercantil, la remuneración del agente consiste en una comisión por contrato promovido o concluido. En el contrato de distribución, el distribuidor adquiere los productos y actúa en nombre propio, mientras en la agencia mercantil, el agente no adquiere la propiedad de los productos y actúa por cuenta ajena. En el caso de distribución, el distribuidor sí asume los riesgos del bien de la operación. El agente, salvo pacto en contrario, no asume los riesgos del buen fin de la operación. Y en el contrato de distribución, quien factura a los clientes es el distribuidor, de modo que el principal no conoce a los clientes. En el contrato de agencia, es el fabricante o principal quien factura a los clientes y por lo tanto los conoce y mantiene relación con ellos.